Hola, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poder nuevamente acompañarles a ustedes en estas pequeñas cápsulas del Comité Paritario, una oportunidad para servir. Hoy vamos a hablar respecto de los factores de riesgo, es decir, de aquellas fuentes o situaciones que podrían producirnos lesiones, pérdidas, daños, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a comentar en esta cápsula. Empecemos entonces. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una condición en la que está presente en el sitio de trabajo. En el Ecuador reconocemos la clasificación internacional y hemos de decir entonces que existen factores de riesgo físico, factores de riesgo químicos, factores de riesgo biológicos, factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo ergonómicos, factores de riesgo psicosociales. Algunos de estos, desde el concepto de higiene industrial, porque esto estamos hablando de seguridad industrial, ¿no es cierto? De repente ya se convierten en contaminantes. No son más que los mismos factores, pero que están presentes en los sitios de trabajo. Entonces, ojo con lo que estamos aquí planteando. Desde la visión de la seguridad industrial vamos a reconocer los factores de riesgo. Y los factores de riesgo entonces estarán vinculados con condiciones de los sitios de trabajo. A esto habrá que agregar condiciones vinculadas con accidentes mayores. Claro, porque también podría darse un incendio, una explosión, un derrame o un sismo. A eso está expuesto usted mientras labora. Por consiguiente, entonces, son factores de riesgo que están presentes en las organizaciones, los cuales tienen que estar identificados y evaluados adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que conversar sobre el peligro. Y aquí el gato está simpático, ¿no es cierto? Mientras el gatito esté ahí a un ladito, el tigrecito esté ahí quietito, no va a pasar nada. Entonces, el peligro tiene que ver con aquella fuente o situación con capacidad de producirnos daños o lesiones, sea corporales, sea materiales o sea al ambiente o una combinación de estos. Imaginémonos, este gatito está tranquilo, ¿no es cierto?, en su jaulita, pero si no ha comido algunos días y alguien comedido va y abre la jaulita para que vaya a buscar alimento, algún pobre cristiano tendrá que sufrir las consecuencias de ese peligro. ¿Sí? Repito, usted posiblemente está en la industria y está usted trabajando con una máquina que tiene algún tipo de problema. Si usted no lo reporta, si no se repara, muy probablemente ese pequeño problema le va a ocasionar usted un accidente. Por consiguiente, entonces, su misión como miembro de la organización es estar pendiente de que estos peligros estén identificados. Estos peligros estén plenamente identificados y que se generen las barreras, el aislamiento o los controles suficientes para evitar de que nos produzcan daños. Importante, pero no de olvidar, es que los peligros normalmente se tienen que combatir en fuente. El peligro yo tengo que combatirlo a fin de que no aparezca. No, lo tengo controlado. Y si no hay peligro, entonces pues menos va a haber riesgo. Ahora aparece este otro concepto, ¿no es cierto? ¿Qué será el riesgo? Y el riesgo estará asociado entonces con lo que ustedes observan. Miren, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si ese trabajador no tuviera el arnés? ¿Qué pasa si esa pila de tejas sucede un sismo y caen y usted está abajo? ¿Qué pasa si el trabajador
estaba parado sobre la cornisa y la cornisa no soportó el peso y se fueron los dos trabajadores al fondo. Entonces ahí están ciertos ejemplos de riesgo. Recuerde que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un daño a las personas. Esta probabilidad, esta posibilidad va a generar eventos no deseados, básicamente ocasionados por los factores o los agentes presentes dentro de un determinado proceso productivo. Claro, los factores de riesgo. ¿Ya? El trabajador tiene que levantar un saco de 45 kilos y a lo mejor él otras veces levantó varias veces, pero hoy día llegó el día D en donde va a gritar, en donde el trabajador va a experimentar un dolor tan fuerte que va a descubrir que ya tiene una hernia o tiene una dorsalgia o una lumbalgia. Entonces, los riesgos son y están presentes, ¿no es cierto? Y pueden afectar a la consecución de objetivos. De hecho, una de las múltiples definiciones de riesgo que está vigente actualmente es la de ISO. Y dice, ¿no es cierto?, que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de objetivos organizacionales. Claro, se dio una situación que nos impide cumplir con lo que nos hemos propuesto. Veamos algunos ejemplos entonces. Nosotros podríamos tener cortes, podríamos tener heridas, ¿no es cierto?, punciones, abrasiones desde el lado mecánico. Yo podría tener una amputación, un desmembramiento, pero desde el lado eléctrico, desde el factor de riesgo, yo podría sufrir una electrocución y la muerte. Una electrocución, ¿no es cierto?, una exposición innecesaria a radiación ionizante o no ionizante. Yo podría haber recibido, ¿no es cierto?, una carga tal de presión sonora producto de una explosión que me quedé sordo. Pero también a lo largo de mi periodo de trabajo me fui exponiendo a porcentajes elevados de presión sonora más allá del límite máximo establecido que van degenerando mi capacidad auditiva y voy quedándome sordo o teniendo una hipoacusia. Estos trabajadores que ahora jóvenes levantan 2, 3, 5, 10 sacos y no hay problema porque Rambo es su nombre y sin miedo su apellido, entonces empiezan a levantar sacos, pesos sin ningún problema, hasta que un momento su espalda no dio más y generó un trastorno musculoesquelético. Sí, pero también producto del aparecimiento de los riesgos del trabajo, yo podría tener una fatalidad, una muerte. ¿Qué pasa si ese trabajador, por más que esté puesto el arnés, ¿no es cierto?, el propio arnés le sirvió de tropiezo y como no estaba lo suficientemente anclado o no estaba anclado adecuadamente, él va para abajo, se cuelga o queda impactada y se impacta con algo y muere. ¿Sí? Por consiguiente, entonces, nuestra misión como miembros de los comités paritarios será mantener una matriz de identificación de los peligros, de esas fuentes o situaciones que tienen la capacidad de producirnos daños o lesiones o pérdidas. Pero también tenemos que estar claros que de presentarse ese efecto, yo voy a tener una consecuencia, probabilidad por consecuencia, eso es riesgo. Y el riesgo entonces nos va a llevar a sufrir ciertas heridas, ciertas laceraciones, ciertas amputaciones o la muerte. Nuestra misión entonces estará vinculada en prevenir
los accidentes y prevenir las enfermedades que están presentes en los sitios de trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias.